¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Acá con un nuevo video acerca de las tarjetas FPGA. Antes de continuar, te invito cordialmente a que puedas suscribirte al canal, compartir este video a quien le sirva. Vamos a iniciar el video hablando acerca de los conceptos necesarios de lo que son las tarjetas FPGA. Muchas veces nos preguntamos si solamente los microprocesadores son los elementos más importantes dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología electrónica. Y desde luego, por los conceptos que tenemos, aparentemente podríamos caer en cuenta que son los únicos que hoy en día pueden proporcionarnos altas velocidades de procesamiento, así como también niveles de control en distintas áreas. Sin embargo, muy pocos conocemos acerca de los conceptos de las FPGA. Principalmente, entender qué son estas tarjetas, comprender para qué sirven y cómo han evolucionado y han aportado al desarrollo de la tecnología. Así es que en esta primera entrega vamos a ver estos conceptos de manera sencilla. Vamos a ponerle like al video y vamos a producir la segunda parte en la que estaremos viendo y revisando cómo podemos manipular un software de alguna empresa fabricante de FPGAs. En la segunda parte entregaremos un video acerca de el manejo del software de Intel para una FPGA Cyclone 2. Es una FPGA antigua, pero que por lo menos en nuestro medio lo podemos encontrar. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a los conceptos. En principio, recordemos cómo ha evolucionado la electrónica digital. Nosotros recordamos seguramente que estudiando electrónica digital en sus inicios, en nuestras primeras materias base, encontrábamos el diseño y los métodos de trabajo con compuertas lógicas. Las compuertas lógicas que no nos podemos olvidar de la AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, y la combinación de estas que básicamente hacía un circuito combinacional. Como tenemos ahí en la gráfica, podemos observar justamente el conjunto de compuertas lógicas en la cual nosotros analizábamos, hacíamos el análisis y hacíamos la síntesis. ¿No es cierto? Creábamos a partir de problemas planteados las tablas de verdad y con las tablas de verdad aplicábamos métodos de resolución, entre ellos como no recordar los famosos mapas de Carnot, el método de Quinn-McCluskey, así como también los métodos de max términos y min términos, que nos servían para encontrar la función lógica. Todo esto tenía un objetivo: el poder solucionar problemas pequeños de automatización para luego evolucionar e ir creando grandes soluciones, pero a costa también de grandes circuitos. Hoy en día, estos circuitos integrados, estas compuertas lógicas, han evolucionado a gran escala y hoy por hoy tenemos chips de alta densidad que pueden guardar miles de estos en su interior. Han sido usadas las compuertas lógicas y creadas para poder dar el nacimiento a los microprocesadores. En nuestros tiempos, todos los elementos que incluyen tecnología, es casi seguro que incluyen un microprocesador. ¿Está bien? Entonces, hemos dado un paso por las compuertas lógicas para continuar con los microprocesadores. La mayor parte del equipo, tu radio, televisión, tu refrigerador, que son de características modernas, ojo con ello, incluyen internamente un microprocesador. ¿Qué es el microprocesador? Es un dispositivo que se va a encargar de hacer un proceso de datos aritmético lógicos en función de variables de entrada para crear variables de salida. Estos elementos en la actualidad reciben una codificación a partir de la lectura de las memorias de programa, donde nosotros le indicamos cuál es el trabajo que debe realizar. Desde luego, con el avance de la tecnología existen dispositivos de muy alta gama, de alto procesamiento, muy potentes, que inclusive pueden tener la relación de paralelismo, donde incluyan más de un núcleo a la vez.
Es fácil encontrar seguramente procesadores que nos vayan a ofrecer, donde nos digan es octa-core, 8 núcleos, donde cada núcleo estará dedicado a hacer una tarea específica e intentar por este medio tratar de hacer las cosas al mismo tiempo. No te olvides que un microcontrolador, al tener un solo núcleo, puede realizar una sola tarea al mismo tiempo. Sin embargo, teniendo más núcleos, podemos encontrar el efecto del paralelismo, donde nos dediquemos a hacer tareas distintas. Que un núcleo se dedique a la comunicación, que un núcleo se dedique al control de sensores, que un núcleo se dedique a los periféricos de entrada-salida, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dado 2 pasos, de las compuertas lógicas a los microprocesadores. Muy bien. Es seguro que en el haber de estudio nos hemos chocado con los microcontroladores. ¿Qué son los microcontroladores? Básicamente son circuitos integrados que internamente llevan dispositivos tales como microprocesador, memorias de programa, memorias de datos, interfaz de puertos digitales, interfaz de puertos analógicos, interfaz de protocolos de comunicación, lo cual las hace una pequeña computadora. ¿Quién no ha manejado un microcontrolador PIC? ¿Quién no ha manejado un microcontrolador Atmel? Hoy en día creo que el boom ha estallado con el open source de Arduino. No olvidemos que para esta época está también revolucionando mucho lo que es el ESP32, que ha creado toda su estantería software y hardware para poder acoplarse al entorno de desarrollo Arduino. Hoy en día tenemos los microcontroladores. Son pequeñas, grandes armas que tenemos en nuestras manos para poder mover el mundo. Ya hemos visto 3 pasos: las compuertas lógicas, los microprocesadores y los microcontroladores. ¿Qué podemos hablar ahora acerca de las FPGAs? En palabras simples, antes de entrar en toda una teoría confusa, debo indicarles que la FPGA es un circuito integrado que internamente lleva un arreglo de compuertas lógicas. Y entonces nos preguntamos, ¿hemos vuelto al punto número 1? ¿Donde hacíamos las cosas con compuertas lógicas? ¿Estamos retrocediendo? No. Por el contrario, hoy por hoy, los circuitos integrados, las tarjetas o chips FPGA, son la base de la creación de distintos circuitos integrados, incluidos los microprocesadores. Así es, como te estás imaginando, una tarjeta FPGA puede ser la pizarra ideal para crear otros circuitos integrados. Son un arreglo de compuertas lógicas integradas, entre ellas las compuertas lógicas tradicionales, para hacer circuitos combinacionales, pero además vienen acompañadas básicamente de lo que son los flip-flops. Es todo un arreglo interno. Son interconexiones que nosotros podemos programar. Claro, y las dudas vienen acá y se nos dice, ¿y esto se programa mediante un lenguaje? Sí, pero no es el lenguaje tradicional que tú conoces, no es C, no es BASIC. Es un lenguaje que se encarga de describir la conexión de un circuito. En el pasado a alguien se le ocurrió decir, ¿cómo puedo escribir en texto la configuración de este circuito? Y efectivamente se creó un lenguaje llamado BHD. Pero sigamos viendo un poco más de las tarjetas FPGA. Internamente, ¿qué llevan estas tarjetas, estos circuitos integrados? Como puedes ver ahí en la gráfica, llevan bloques lógicos configurables llamados CBLs, que están compuestos por las líneas de conexión, las columnas de interconexión global, las filas de interconexión global, y cada CLB lleva los dispositivos lógicos necesarios, tales como compuertas lógicas y flip-flops, que van a construir básicamente la función lógica que tú vayas a programar en estos dispositivos. Programar, por así decirlo, porque esta programación no es otra cosa que la interconexión de compuertas lógicas dentro de la tarjeta FPGA. Muy bien. Entonces, a estas alturas ya sabemos que una FPGA no se programa con un lenguaje tradicional.
Una FPGA se trabaja básicamente con un lenguaje descriptivo de software. Claro, y vale recordar que los antecesores de las tarjetas FPGA son los PLDs, los dispositivos lógico programables. Seguramente nos acordamos en esta serie hablar de la GAL 22B10, por ejemplo, que es un dispositivo que contiene varios cientos de compuertas lógicas, las cuales pueden ser programadas a través de un determinado lenguaje como VHDL, como Verilog, como Abel, pero eran tarjetas minúsculas cuyas potencialidades todavía no estaban súper explotadas. Y con el avanzar de la tecnología PLD hemos llegado hasta lo que es la tarjeta FPGA. Bien, las tarjetas FPGA son un circuito integrado, no nos vamos a perder en el concepto. Internamente tienen compuertas, pero además están acompañadas de características extras. Podemos hablar de memorias RAM, que son las que van a cargar la configuración inicial o la configuración en el pleno proceso de funcionamiento del dispositivo. Otras vienen con una memoria permanente, de tal manera que cuando nosotros energicemos las tarjetas que integran los chips FPGA, estas memorias permanentes actualizarán nuevamente la codificación para reconectar las compuertas dentro del chip FPGA, ¿no? Entonces vienen cargadas de distintas formas, inclusive hay tarjetas FPGAs que muy al margen de las compuertas y la gran cantidad de compuertas que nos dan, ya tienen módulos integrados, pueden tener un preprocesador o un procesador para que echemos mano de él y pueda completar la secuencia de proyecto que nosotros queremos desarrollar en estas. Nuevamente les digo, mis amigos y amigas, no estamos retrocediendo, por el contrario, estamos usando la herramienta a más bajo nivel, que es la madre de la creación de otros circuitos electrónicos. Nos preguntamos, ¿y quién usa las FPGAs? ¿Por qué no las tenemos en nuestras tiendas de una manera tradicional? Seguramente en tu país tú lo tengas de repente, ¿no? En países como el nuestro, las tarjetas FPGA se las encuentran de una manera no muy comercial. Existen, pero no es comercial. Empresas grandes usan estas tarjetas porque hay algo interesante. Una FPGA es muy difícil aplicarle la ingeniería inversa para observar qué lleva o qué tipo de interconexión lleva dentro. Repito, no es un microprocesador. Una tarjeta FPGA lleva internamente una interconexión de compuertas lógicas. Tienen aplicaciones en el área aeroespacial, en audio, automotriz, broadcast, electrónica general, centros de datos, computación de alto rendimiento en el área industrial, en el área médica. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace importante este FPGA en todas estas áreas de alta tecnología? Porque en realidad permiten, entre otras cosas, hacer tareas paralelas al mismo tiempo. No nos olvidemos que estamos conectando hardware internamente. Y podemos hacer conexiones independientes con las mismas entradas, con diferentes entradas y cada quien obtener su salida. Y todo esto a razón de un mismo tiempo. Lo que habíamos indicado, no siempre un microprocesador puede tener más de un núcleo, por lo tanto no puede hacer tareas al mismo tiempo, pero un FPGA con las características de trabajar a nivel de compuertas, circuitos combinacionales, secuenciales, etc., tiene la capacidad de hacer muchas tareas porque podemos tener más de un módulo definido dentro de un mismo chip. Grandes empresas como la NASA, por ejemplo, ¿no?, usan este tipo de circuitos para crear sus sistemas tecnológicos, por la gran capacidad que lleva en cuanto a lo que es velocidad, paralelismo. Y la ingeniería inversa, pues, es completamente complicado. No es como tratar de clonar un chip, un circuito integrado, un microprocesador en realidad. Tendríamos que saber cuál es la forma en la que se han interconectado los dispositivos internamente para poder hacer la ingeniería inversa. No vas a encontrar simulación de FPGAs, por ejemplo, en simuladores tales como el Proteus u otros.
Las empresas que fabrican las FPGAs tienen muy marcada y sellada el acceso a su software y el acceso a su hardware. De hecho, hay empresas como Xilinx, por ejemplo, que te pide que tú registres la MAC de tu computadora para poderte usar su versión de programación demo. Intel te da una versión también demo, pero con características limitadas. Si estas empresas abrieran el tipo de funcionamiento que tiene o la lógica de funcionamiento, es seguro que nuestros simuladores integrarían chips de esta característica, pero no los llevan. No hay tarjetas íntegras ya prediseñadas que nos permitan ser simuladas en el Proteus. Sin embargo, si nos remontamos al pasado, encontramos lo que son los circuitos integrados PLDs, por ejemplo el GAL 22B10, es un dispositivo que sí lo podemos simular en el Proteus. ¿Está bien? Entonces, no van a encontrar una información tan variada como de Arduino, por ejemplo, ¿sí? Existe gran información, pero no es al nivel de una información muy comercial. Los fabricantes FPGA, Xilinx, Altera, Lattice, entre los más importantes en nuestro medio. Bien dijimos que un FPGA es un circuito integrado, mis queridos amigos y amigas. Pero al ser solo un circuito integrado necesita la polarización en su alimentación, en sus elementos necesarios para correr, los cuales hoy en día se ofrecen ya en tarjetas base. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver tarjetas de la empresa Altera, Xilinx, de la empresa Lattice. Y como puedes ver, son tarjetas de entrenamiento, los trainers. Y ya estarás viendo con la imagen que puedes manipular absolutamente todo lo que manipulas con un microcontrolador o un microprocesador, lo puedes manipular con un FPGA. Pero con esas grandes diferencias marcadas anteriormente. Investiguen, entren a las distintas empresas y van a ver que mucha de la información está bastante cuidada, bastante cerrada. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa entonces si yo tengo un FPGA o decido trabajar con un FPGA? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Yo te lo voy a mencionar en unos cuantos pasos. El primer paso, necesario conocer el lenguaje descriptivo de hardware llamado VHDL. Es un lenguaje estándar normalizado registrado en la IEEE, cuya sintaxis describe cómo se tiene que hacer la síntesis de los circuitos digitales, en palabras fáciles, cómo se tienen que conectar las compuertas lógicas dentro del chip, dentro del FPGA. Hay otros lenguajes, desde luego, el Verilog o el AVE. Entonces, la recomendación, punto número 1, aprende uno de estos lenguajes. Si estás relacionado con la programación de microcontroladores o algún tipo de aplicación software en computadora, te podrás acomodar de manera sencilla a la lógica de programación. Sin embargo, no se parecen en mucho. Tendrán características para hacer estructuras de bucles, bifurcaciones, etc. Pero no debes entenderlo como un lenguaje tradicional. Es el texto que nos indica cómo está constituido un hardware. Bien, el software no es genérico. El software es propiedad de cada marca y de cada empresa. Muy protegido de este lado. Vas a encontrar versiones demos, pero con características reducidas. Punto número 2. Si tú ya has aprendido lo básico en VHDL, por ejemplo, ¿sí?, necesitas subir esa configuración al FPGA que tú tengas. Podemos hablar de un Cyclone 2. Tú entras a Intel, descargas el software, el entorno de desarrollo, Quartus 2, y una vez que hayas pulido el lenguaje VHDL y hayas conseguido hacer tu primer circuito, inmediatamente necesitarás transferir esta configuración a tu FPGA. ¿Y cómo vas a lograr esto? Necesitas primeramente el FPGA, necesitas el grabador del FPGA, y en la computadora necesitas el software adecuado para hacer la transferencia del archivo en concreto.
Una vez que has logrado grabar la tarjeta FPGA, evidentemente tendrás que poner todos los elementos de entrada que necesita tu circuito y todos los elementos de salida que necesita tu circuito. Finalmente, reducido en una gráfica, tenemos acá el software. Ahí está, tenemos una imagen del Quartus 2, donde haces la programación en VHDL. Y finalmente tendrás que hacer la siguiente conexión: computadora, conversor serial ARS232, si es que es necesario, conectado a la tarjeta FPGA. Pero esto puede cambiar. Muchas de las herramientas hoy en día tienen conectividad directa a lo que es USB. En el lado derecho de la imagen tenemos, por ejemplo, el USB Blaster, que es el grabador de la tarjeta FPGA, por ejemplo, para modelos como el Cyclone 2, que son relativamente antiguos, pero que nos pueden servir. Tienen el USB para el blaster hacia la computadora y tienen el conector específico para conectar el blaster entre lo que es la tarjeta. Esta tarjeta nos regala, evidentemente, como pueden ver en la imagen, algunos displays, algunos botones, algunos dip switch, seguramente algunos LEDs, pero que muchas veces pueden no ser necesarios exactamente para lo que queremos. Pero nunca pierdas de vista, con la FPGA podemos hacer todo lo que hacemos con un procesador. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas trabajan con tarjetas FPGA para crear circuitos digitales, usándolos a modo de una pizarra electrónica digital de compuertas lógicas. Bien, espero que hayamos entendido de manera clara el concepto de las tarjetas. Es un resumen muy sintetizado, pero que tiene la necesidad de entender cómo hemos evolucionado y entender qué son las FPGAs. Bien, en la segunda parte de este video vamos a tomar de ejemplo el uso del software Intel Quartus 2 para manipular una FPGA que es la Cyclone 2. Vamos a darle like a este video si te ha servido y en cuestión de días iremos subiendo el segundo video que habla del manejo del software, algo de programación VHDL. ¿Sí? Suscríbete al canal. Hasta pronto, amigos y amigas.